En busca de la verdad. Con Alexis Hernández. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch hu ubaruch shemo. Yivarechecha Adonai veyismerecha. Yaer Adonai pana elecha vihunecha. Yisa Adonai pana elecha v'yaseh lecha shalom. Porque a su tiempo la verdad será revelada. Shalom, mi nombre es Alexis Hernández y este programa se llama En Busca de la Verdad. Hoy vamos a estar compartiendo un tema bien interesante que ya había hecho referencia anteriormente, y es el tema de la gracia. El tema de la gracia según las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos predicadores de renombre que predican sobre la gracia basado en pensamientos quizás calvinistas, y los grandes reformadores que se consideran grandes reformadores de la iglesia, como Martín Lutero y otros muchos más, que de alguna manera ha influenciado el pensamiento de las personas a creer que la gracia se da como en una especie de vacío. O sea, la gracia se da porque el Eterno le place y por eso existe la gracia. Vamos a ver a través de la Escritura que no necesariamente es como se ha predicado. Yo entiendo que a Pablo se ha malinterpretado por mucho tiempo. Mucha gente ha malinterpretado a Pablo, por eso yo recomiendo los libros, ¿verdad? Que son basados en la crítica, algunos libros de Antonio Piñero, como las guías para entender a Pablo, porque Pablo no puede estar sobre el Mesías, y le voy a explicar eso ahora. Cuando Moisés habló al pueblo de Israel y les dice, porque el Señor levantará, el Eterno levantará un profeta, un hombre como yo, al cual el pueblo deberá escuchar. Este profeta al cual el Señor enviará, el que no lo escuche, tendrá que darle cuentas al Eterno. Es bien interesante esta escritura porque esta escritura se aplica al Mesías. Y ahí vemos cómo Moisés de alguna manera establece un orden de jerarquía dentro de la escritura. Moisés establece un orden de jerarquía y Pablo también establece un orden de jerarquía. Cuando Pablo dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, estamos viendo claramente que los dos testigos, tanto Moisés como Pablo, establecen que al que hay que escuchar, ¿a quién es? A Yeshua HaMashiach, al ungido, al enviado, al profeta. Digo esto porque muchas veces muchos predicadores a través de la historia le han dado mucho más importancia a lo que dice Pablo, porque como han sacado de contexto lo que Pablo está diciendo, quieren acomodar lo que es la gracia conforme a un capricho humano y a una mente griega. O sea, cuando hablamos de una mentalidad griega, lo que estamos hablando es que todo pasa en la mente solamente. Más sin embargo, la mente platónica, todos esos grandes pensadores que
el mundo secular menciona, que por eso Pablo dice, yo no vengo con palabras de humana sabiduría ante ustedes, ¿verdad? Porque había mucha filosofía, había mucho romanticismo, mas sin embargo, dentro de la escritura, tenemos que considerar que el pensamiento hebreo está basado en los sentidos. ¿Qué quiere decir que yo he venido a cumplir? Porque esto es interesante, porque muchas veces es lo que utilizan muchas personas, además muchas instituciones religiosas, para decir que nosotros no tenemos que cumplir o guardar ley alguna, porque ya el Mesías lo cumplió. Ciertamente, Él vino a cumplir un propósito de parte del Eterno. Aquí la palabra plero, la más completa para ese texto, es completar. ¿Completar qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué vino Él a completar? ¿Qué vino Él a completar? Él vino a completar el ciclo profético, a cumplir las profecías que estaban dichas desde la antigüedad concernientes al Mesías, y Él vino a cerrar ese círculo. Pues contrario a lo que ustedes piensen, para el tiempo del Mesías, de Yeshua HaMashiach, ya habían otros que estaban siendo considerados Mesías. Él no era el único. Posterior a eso, en el año 135 aproximadamente, un hombre que se llamaba Bar Kokhba, que Akiva lo declara Mesías, pero lo interesante es que el Mesías tenía que cumplir unas profecías particulares. Y este hombre, Bar Kokhba, cumplía parte de ellas. Una de las cosas más interesantes es que todos los que se han declarado Mesías, hoy día usted puede ir y puede visitar su tumba y puede ver sus huesos y puede ver todas las ceremonias que se celebra frente a esa tumba por causa de la persona quien fue en vida, ese individuo. Mas sin embargo, la tumba donde fue sepultado Yeshua HaMashiach está vacía. Y esa es la gran diferencia. Aparte de que las condiciones políticas, sociales y religiosas que hubieron en aquel tiempo no se van a volver a repetir. Hay algo bien interesante. El Mesías, Yeshua HaMashiach, al cual yo acepto como Mesías, el enviado del Eterno, ya no va a haber otro que pueda rellenar los espacios proféticos para poderlos cumplir. Por eso es que él dice que yo vine a cumplir. Él vino a cumplir, a cerrar el círculo profético. Todas las profecías que habían sido dichas en cuanto al Mesías, él las vino a cumplir. Y en cuanto a la ley, él cumplió con toda la ley. Pero eso no nos exime a nosotros de cumplir con la ley, porque Pablo dice, sed imitadores de mí como yo del Mesías, como yo de Cristo, en otras palabras. Eso dice Pablo. Y cuando analizamos todo esto, nos damos cuenta que él no solo vino, porque él dice que no vino a abolir ni la ley ni los profetas, sino he venido para cumplir. Y es para cerrar ese círculo profético. Aquí el otro texto es bien interesante, porque dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que se cumpla todo. Ahora, la pregunta es, ¿se cumplió todo? ¿Ha pasado el cielo y la tierra?
No. La pregunta es obvia, que no ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía la ley tiene la validez que muchas personas no le dan. La ley es eterna, es santa, justa y buena, dice el apóstol Pablo. Y ustedes dirán, pero si usted va a hablar de la gracia, ¿por qué está hablando de esto? Usted no me iba a hablar de la gracia. Sí, porque lo que pasa con la gracia es que tengo que clarificar estos puntos de estos predicadores que últimamente, en este último tiempo, donde ciertamente la apostasía se va a multiplicar en gran manera, están torciendo las escrituras, y para clarificar lo que es la gracia, yo lo primero que tengo que hacer es desenmascarar lo que se dice por ahí en cuanto al cumplimiento de la ley, que ya el Mesías la cumplió, que por eso era que estamos bajo la gracia, que no tenemos que esforzarnos, porque ya el Mesías cumplió con la ley. Y están totalmente equivocados, con toda humildad lo digo. Y en aquel tiempo, por eso es que la Escritura dice que dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos grandes prodigios en tu nombre. Y es interesante ese texto, porque es interesante, porque yo lo que me he tropezado a través de la vida es que las personas que piensan que tienen un don, sea de milagro, sea de profecía, sea de ciencia, cualquier don, ellos piensan que porque tienen el don, tienen la razón. Y la razón es que están verdaderamente equivocados. El hecho de que usted tenga un don no quiere decir que su teología o su forma de pensar esté correcta. Porque los dones son irrevocables. Y cuando el Señor otorga un don, lo otorgó ciertamente. Pero usted dará cuenta de cómo utilizó ese don. Para que tenga una idea. Porque el problema que existe es que hay muchas personas que siguen a otras porque tienen unos dones de milagros, tienen dones de sanidad divina, tienen dones de ciencia, y creen que esa persona pues está más cerca del Eterno que los demás. Y eso no es correcto tampoco. Porque el hecho de que usted tenga un don no te hace más santo que los demás. Al contrario, puede ser una persona que necesite mucha ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que primero desenmascarar, porque la gracia no se da en un vacío. La gracia no fue que el Eterno quiso otorgar gracia y se acabó. No, la gracia no se da en un vacío. La gracia se da con propósito. Apúntese eso. No hay gracia si no hay propósito. No hay gracia si no hay propósito. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Noé, dice que Noé alcanzó gracia a los ojos del Eterno. Ciertamente, lo dice la Escritura, lo dice la Torá, que alcanzó gracia. ¿Qué pasó cuando Noé alcanza gracia? Se abrió un puente de comunicación. Vamos a ponerlo de esta manera, de una forma simple. Cuando recibe gracia, se abre un puente de comunicación. Cuando hay comunicación, ciertamente esa relación se va fortaleciendo. ¿Qué pasa con la relación? Comienzan a haber un diálogo y unos acuerdos. La gracia le permite a Noé acercarse al Eterno, o el Eterno acercarse a Noé por causa
¿verdad? De su santidad, si Él no imparte gracia, no podía uno acercarse por la condición del hombre que es pecaminosa y la santidad del Eterno que es innegociable. El Eterno tiene que impartir gracia y eso es sumamente importante. ¿Qué pasó cuando recibe gracia Noé? ¿Qué pasó? Recibe capacitación. ¿Qué capacitación recibió? Para construir un arca, para construir el arca, para poder salvar la humanidad, no basado tan solo en Noé. Estaba basado en un plan que se había dado en Génesis 3:15, una promesa que había que preservar la humanidad para poder traer por medio de un pueblo, traer al Salvador o al instrumento de salvación que iba a ser Yeshua HaMashiach, descendiente del linaje de David. Esto es importante porque la gracia no se da en un vacío. Primero tiene que haber propósito. Una vez que hay un propósito, la gracia te capacita. Una vez que hay esa capacitación, tú cumples con lo convenido en esa relación. ¿Ve? Y una vez que existe esa relación, que Noé construye el arca, se preserva la humanidad. Posteriormente, ¿quién más alcanzó gracia? Abraham le dijo al Eterno: si verdaderamente he alcanzado gracia delante de tus ojos, y alcanzó gracia. El Señor llama a Abraham porque alcanzó gracia. Pero qué interesante la historia de Abraham, porque una vez que alcanza gracia, recibe una instrucción. Recibe un mandato: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Para qué? Para hacerte padre de muchedumbre o de muchas naciones o de todas las familias de la tierra, como usted le quiera llamar. Con ese propósito sale Abraham, obedece, en el camino se da el pacto. Lo primero que tú recibes es la gracia, pero recuerde que la gracia no se da en un vacío. ¿Qué recibe Abraham? Un pacto. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la gracia está relacionada con el pacto? Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si realmente la gracia es la parte inicial de una relación para producir un pacto. Porque ciertamente Abraham recibe un pacto. Y recibe el pacto de la circuncisión. Aunque eso tiene una implicación mayor. La circuncisión no significaba tan solo la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Y eso tiene una estrecha relación con la eternidad. O sea, que nuestra concupiscencia de la carne o la inclinación al mal no será quitado hasta que lleguemos, hasta que el Mesías vuelva, que nosotros seamos transformados totalmente. Y ya ahí no va a tener peso alguno sobre nosotros. Eso es importante. Porque mientras estemos en este cuerpo, siempre va a estar la inclinación al mal. Esa palabra es bien interesante, inclinación al mal. Porque en el hebreo se traduce, ¿verdad? Esa palabra, ellos lo traducen en el principio como
inclinación al mal. Y posteriormente mucha gente ha cambiado el significado de la palabra y le ha puesto que es el pecado original. Y ciertamente nosotros nacimos con una inclinación al mal. Es la forma en que nacimos. Pero nosotros decidimos si queremos practicar el pecado o si queremos negarnos al pecado. Esa palabra en hebreo es Yetzer Hara. Y esa palabra ha sido cambiada la interpretación por pecado original. No es lo mismo inclinación al mal que pecado original. No es lo mismo, porque si existiera un pecado original, entonces Yeshua HaMashiach hubiera nacido en pecado. Y nacido de mujer, porque la Biblia lo establece, nace con todo, como todo el mundo, con la inclinación, pero con la diferencia de al estar los 7 espíritus de Dios, o sea, la manifestación en la perfección del Eterno en él, por medio de su espíritu, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Obviamente, él pudo preservarse de no cometer pecado. Por eso dice, sin pecado, y no cometió pecado. Yeshua HaMashiach. Porque fue guiado por el Espíritu del Eterno, fue elegido y seleccionado por él. Y es interesante que podamos ver que Yeshua era un hombre como nosotros y que puede compadecerse de nosotros porque él pasó por todos los sufrimientos, por los más extremos sufrimientos que cualquier ser humano pudo haber pasado. Por eso Pablo dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, eso me indica una sola cosa, que él no tenía el nombre. Hasta que el Padre lo resucita y lo encuentra apto para ser el representante, el Goel, el enviado de parte del Eterno para redimir no tan solo el pueblo de Israel, sino a la raza humana. Y es interesantísimo todo esto. Pero volviendo al tema, porque nos desviamos, volviendo al tema, y vamos al texto o al testigo que dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley hasta que se cumpla todo. Ok, voy a mostrarle aquí unas letras hebreas para clarificar qué es lo que está diciendo el Mesías. Esto es una Yod. Es la letra más pequeña de la escritura. Y esta es una Dalet. Una Dalet. ¿Por qué él dice ni una Yod, ni la letra más pequeña, ni una tilde? Esto que está aquí, que sobresale de la Dalet, esa es la tilde. Ahora les voy a mostrar otra letra. La Resh. La Resh, si yo le quito la tilde a la Dalet,
le cambia totalmente el sonido y obviamente le cambia el significado a la palabra. A eso era que se refería. Así de importante es la ley. Esa fue la importancia que le dio el Mesías. Así de importante es la ley que no se puede ni siquiera modificar la letra que está escrita. Ay, mi alma adora tu nombre, Padre. Porque no se puede cambiar. Porque dice más adelante, porque cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun el más pequeño, así lo enseñare a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ay, santo, 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 santo. Poderoso, poderoso es el Señor. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Pues cualquiera que anule uno solo de estos mandamientos, aún el más de los más pequeños, así lo enseñare a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay algo bien interesante. Fíjese que en ese texto último, ese testigo último que utilicé, él no dice no hagan lo que ellos dicen. Él no está cuestionando las enseñanzas. Él lo que está cuestionando es la práctica de cómo se impartía la justicia. Siempre que aparece la palabra justicia en la Escritura, tiene que ver con un código de ley. O sea, cada vez que también Pablo habla de la justicia, tiene que haber con un código de ley. En nuestro país está el Código Penal, el Código Civil, que son leyes que fueron establecidas. ¿Para qué? Para tener unos controles sobre la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque según la gracia no se da un vacío. La palabra justicia está ligada literalmente con un sinnúmero de reglas o normas que están establecidas para que uno pueda llevar a cabo o cumplirlas satisfactoriamente o no cumplirlas. Dentro de lo que está la Torá, dentro de la Torá per se, está el mandamiento, está cómo se guarda el mandamiento. Y están las consecuencias de guardar o no guardar el mandamiento. Y eso es sumamente importante porque dentro de la palabra Torah lo que hay es enseñanza, instrucción, corrección, guianza. Eso es lo que hay dentro de la Torah. La Torah no es un sinnúmero de solamente ordenanzas y preceptos, no. Ahí está el conglomerado de todo lo que el hombre tiene que hacer
y tiene que esforzarse por cumplir para no ofender al Eterno. Ahí está todo. Todo está ahí. Está en nosotros si queremos cumplirla o no queremos cumplirla. Hay algo bien interesante y es que habíamos dicho que Pablo y Moisés establecieron el orden de jerarquía. Y Pablo había dicho, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, o Yeshua HaMashiach. Y muchos piensan cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas. Y tienen que tener bien claro, que lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento o Brit Hadashah o Pacto Renovado no estaba escrito. Eso es sumamente importante saberlo. Que todo el fundamento de los apóstoles y profetas era la ley que estaba establecida por Moisés. O sea, la ley que el Eterno le entrega a Moisés para que él le entregue al pueblo. Otra cosa interesante. La ley dentro del pueblo hebreo no habían dos leyes. Me explico. No habían dos leyes, uno para el extranjero y uno para el hebreo. No. Porque el Eterno estableció que todo el que se quisiera unir al pueblo de Israel tenía que cumplir las mismas leyes que estaban establecidas para todos, para todo el pueblo hebreo. Si tú eres extranjero o no, tenías que cumplir con las leyes. Y mucha gente se olvida de esos pequeños detalles que están en la escritura, que usted lo puede buscar, porque aquí este estudio es intenso y sumamente extenso. Intenso y extenso. O sea, yo no le puedo dar todos los textos que implican este estudio, porque la idea es que usted se anime a buscar y cuando vaya leyendo en la escritura y usted haya visto ya este video, se va a recordar de lo que aquí se habló y va a ver ese texto de una forma diferente. Porque dice así claramente, tanto para el que vive en Israel como para el extranjero. Y así son las leyes que estableció el Eterno. No hay diferentes leyes para diferentes personas. Pablo dice que esto sí que se ha malinterpretado mucho. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. La palabra que se utiliza ahí como fin es la palabra telos. Esta palabra, el primer significado es meta. Fijar un punto definido o una meta. No es que se terminó la ley, no es que se terminó la ley, sino que el propósito de la ley es llevarnos al Mesías. Ya estamos entrando en la segunda parte. Ya vimos lo que dijo el Mesías y estoy usando solamente un testigo de lo que está en Mateo. Un solo testigo. Pero hay muchos más. Y todo el mundo cree que Pablo está diciendo que el fin de la ley es Yeshua HaMashiach. De la forma en que se malentiende a Pablo, haciendo muchos predicadores creer que ya no hay que cumplir la ley.
Porque la gracia, escúcheme bien, no se da en un vacío. La gracia es el principio de la relación, más el desarrollo de la relación del hombre con el eterno tiene unas implicaciones. No es como la gente piensa. Como dicen mucho, una vez salvo, siempre salvo. Yo puedo pensar que una vez que usted está asegurada, que la garantía, eso se puede entender que la persona tiene que tener la seguridad que en el Mesías hay salvación. No como para yo vivir en una forma desordenada y como quiera voy a ser salvo. Porque aquel que peca deliberadamente, para el tal no hay perdón. O sea, cuando dice no hay perdón, es que va a acarrear las consecuencias de su pecado. Que va a tener las consecuencias de su pecado. ¿Por qué decimos que la gracia está ligada al pacto? Porque la gracia es el principio de una relación. No es tan solo como se dice por ahí un favor inmerecido. No, no. El favor se da con propósito. No se da en un vacío. Ahora, ¿cuál es el propósito? Llevarnos a la salvación por medio de su Espíritu. El Ruach HaKodesh nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Una vez que alcanzas gracia, el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad se va a encargar de guiarte a toda verdad y a toda justicia. Si eso no sucede en tu vida, hay un problema serio, muy serio. Porque si no hay esa guianza del Espíritu, que es el que te redarguye de pecado y es el que te guía, o sea, cuando dice a toda verdad y a toda justicia, es claro que la palabra justicia ahí implica un código de orden, de estatutos, de mandamientos para el ser humano. Eso está claro ahí, porque aparece la palabra justicia. Porque no hay justicia si no hay ley. O sea, yo no puedo juzgar a una persona si en mi país no hay una ley que establezca que eso es malo. Por ejemplo, si en mi país no hubiera una ley que dijera que robar es malo, yo no puedo de ninguna manera juzgar en una corte porque no hay jurisprudencia para poder hacer un juicio contra esa persona porque no existe una ley. Pero si te va a guiar a toda verdad y a toda justicia es porque hay una ley y hay un orden dentro de lo que está establecido. Quizás a muchos se les haga difícil entender esto. Porque el Pablo que yo le estoy hablando es el mismo que se encontró con Félix, el gobernante. Y él le dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los que acusaban a Pablo, lo acusaban de hereje a Pablo. Así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo, escúcheme bien, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esa era la fe de Pablo. El mismo que dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El mismo que dijo, sé imitadores de mí como yo de Yeshua HaMashiach. O como yo de Cristo.
como lo traducen las Biblias. Eso es bien interesante. Ahora, si esa era la creencia de Pablo, ¿él enseñó algo diferente? ¿Él enseñó algo diferente? No pudo haber enseñado algo diferente, más que lo que está ahí establecido. Lo que pasa es que cuando tú sacas una escritura dentro de su contexto, obviamente puedes crear lo que a usted le plazca, lo que usted desee crear. Y puede crear la doctrina que a usted mejor le parezca. Pero la Biblia es su propio intérprete. Por eso es que dice que la Biblia no es de interpretación privada. Me explico. La Biblia, a través de toda la escritura, solo tiene un pensamiento, y es el pensamiento del Eterno. Y según en el Padre no hay sombra de variación, tampoco lo hay en la escritura. O sea que si su teología, usted entiende algo diferente a lo que dijeron los apóstoles, los profetas, y a lo que dijo Yeshua HaMashiach, pues entonces usted tiene que reformular su teología porque no está bien fundamentada en lo que dice la escritura. Está fundamentada en lo que dicen los hombres. Está fundamentada en lo que dicen los psicólogos. Está fundamentada en lo que dicen los griegos, pero no está fundamentado en lo que dicen, lo que dijo el Hijo de Dios en la tierra, el Hijo de Elohim, el Hijo del Eterno. Y entonces usted tiene que volver a reformular su teología porque no está bien fundamentada en lo que está escrito. Y ese es el problema mayor que existe. He escuchado predicadores. En estos días escuché a alguien decir que no creía en eso de los plurales majestáticos, porque él cree en la Trinidad. Pues está bien que él crea lo que él quiera. Pero no me diga usted que si usted estudió y se hizo un doctorado en X universidad o en X institución religiosa, no me diga usted que va a salir con un pensamiento distinto a lo que le enseñaron de ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Puede tener el título doctoral, puede tener el bachillerato, puede tener lo que usted quiera tener, pero si usted no está cimentado, bien parado, bien firme en lo que dice la Escritura, de nada sirve. Porque yo no he venido aquí con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios, dijo Pablo. Porque los griegos, lo que nosotros heredamos, muchas veces la mente de la filosofía platónica, metafísica, etcétera, que están fuera del orden escritural, y eso lo queremos aplicar a la escritura. Y eso no funciona así, porque la escritura es la guía, es la instrucción, es la enseñanza del Eterno para que nosotros corrijamos nuestros errores. Y alguien dice, sí, pero ahí hay psicología, ahí hay un sinnúmero de cosas que nos pueden ayudar. Ay, Señor. El libro, la Torá, los escritos y los profetas son el fundamento. Y de ahí tiene que partir su teología. Si no parte de ahí, no estás llegando al nivel que el Eterno quiere que tú llegues. Porque cualquiera, escúcheme bien, cualquiera que coja 5 textos puede hacer su propia teología.
Pero aquí no estamos para hacer teología, inclusive el término ni siquiera aplica. Porque aquí estamos para vivir una vida al servicio del Eterno. Aquí no se trata del estudio de la relación del Eterno con el hombre y el hombre, no se trata de eso. Se trata de salvación, de cómo yo debo vivir para agradar al Eterno y para alcanzar gracia y misericordia. Y que cuando llegue el momento final, yo pueda ser justificado por los méritos del Mesías, viviendo y haciendo lo mejor que yo pueda por imitar su forma de vivir. Porque el problema no es saber las cosas, es ponerlas en práctica. Si usted no pone las cosas en práctica, la fe de usted es muerta. Uno de los apóstoles dijo, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe con obra. Porque la evidencia de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, está en usted, es que vive en santidad. La evidencia de que el Espíritu del Eterno esté como garantía sobre usted, con el sello del Eterno, es que lo que dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guarda. O sea, guarda los mandamientos. Porque todo el mundo va a la iglesia y mucha gente va a la iglesia de la forma correcta. Pero hay otros que piensan que la iglesia es un club social, donde usted puede hacer lo que usted quiera. Puede vivir como usted quiera. Y yo le tengo que decir, viva como usted quiera y haga lo que usted quiera. Pero ciertamente las consecuencias las va a tener. Porque yo conozco mucha gente que son sinceras y buscan al Eterno con el corazón. Mas sin embargo, mire qué contrariedad. No creen en cumplir los mandamientos. Y ellos creen que están buscando al Eterno de la forma correcta. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que crearon el becerro de oro, aunque usted no lo crea, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto para adorar al Eterno. Porque ellos pensaron que era lo correcto. Pensaron que era lo correcto porque eso fue lo que aprendieron en Egipto. Pero cuando el Eterno los saca de Egipto y les va a enseñar cómo es que se deben comportar, ellos no supieron esperar que Moisés bajara y empezaron a adorar como ellos sabían. Ahora, ¿fueron justificados por adorar como ellos sabían? ¿O ellos creían que tenían que adorar? No. Y si Moisés no levanta las manos y se para entre el pueblo y el Eterno, ciertamente hoy estuviéramos contando otra historia. Pero el Señor, el Eterno, tuvo misericordia por la intercesión de Moisés y no destruyó todo el pueblo, solamente unos pocos. Ellos creían que estaban haciéndolo bien, pero no necesariamente el que yo crea que lo estoy haciendo bien es lo correcto. ¿Qué dice la Escritura? Buscar la forma de entender la Escritura es lo que te va a dar a ti los elementos, las herramientas para poder vivir una vida en santidad. Porque en ella está la vida eterna. Eso es lo que dice ahí. En ella está la vida eterna. En la Escritura. Y si está la vida eterna ahí, pues entonces lo que hay que hacer es escudriñarla.
Hay un texto interesante de Pablo que dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo voy a leer de nuevo porque lo vamos a analizar este texto. Es bien interesante. Dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, o sea, sin el Mesías, alejados de la República de Israel, de la ciudadanía de Israel, y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es lo que nos dice el texto ahí? Vamos a ver si alguien... Cuando en el hebreo aparece una vaz conversiva, una vaz es como una i, pero la vaz conversiva tiene algo particular y es que invierte lo que se está diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Y así pasa con este tipo de texto. Cuando dice que en aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la República de Israel, en un tiempo pasado estabais sin Cristo. ¿Ahora qué? Ahora estás en Cristo. Cuando estabas sin Cristo, estaba alejado de la República de Israel, extranjero de los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues ahora, en el Mesías, tienes la República, o sea, la ciudadanía de Israel. No estás ajeno a los pactos y tienes esperanza y tienes Elohim. O sea, tienes, como se traduce, Dios. Eso es lo que dice el texto. No tenías antes y ahora lo tienes. ¿Por qué? Porque cuando habla de pactos ahí, ¿qué está hablando? Está hablando del pacto desde Abraham, el pacto del Sinaí. Pues si en otro tiempo andábamos sin Dios, sin esperanza y sin pacto y lejos de la ciudadanía de Israel, ¿qué quiere decir ahora? Que ahora estamos en Cristo, estamos cerca, estamos en la ciudadanía de Israel y estamos participando de los pactos. Y los pactos, cualquiera que sepa lo que es un pacto, sabe con claridad que es un contrato. Un contrato es un convenio entre dos partes y cada contrato tiene claramente unas cláusulas o unas instrucciones o unas cosas que se deben llevar a cabo. Y dentro de los pactos está la ley. Y cuando él le habla al profeta, dice, y grabaré mi ley en sus corazones. Y ellos me serán a mí por pueblo y yo les seré a ellos por Elohim. Porque es imposible que si usted tiene el Ruach HaKodesh, no pueda esforzarse. Porque dice que el Espíritu te va a capacitar a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es imposible. Por eso Pablo decía siempre, si el Espíritu del Mesías o el Espíritu de Cristo o el Ruach HaKodesh está en ti. Esto pues digo, y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y de la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron
a la desvergüenza, perdón, para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bien, pero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad que está en Jesús, que andéis o que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestid el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Cada vez que aparece la palabra justicia, hay un código escondido de lo que implica la justicia. Y ese código está en la Torá, en las enseñanzas, en los mandamientos, en todo lo que el Eterno nos ha entregado. Hay mucho más, pero lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar aquí porque este estudio es bien extenso. Y lo que quiero es, como he dicho antes, poner las bases. Usted llegue a sus propias conclusiones. Usted busque la manera de que el Señor le ayude, de que el Señor, ¿verdad?, le dé entendimiento por medio del Ruach HaKodesh, y que pueda llegar, ¿verdad?, al pleno conocimiento de lo que dice la Escritura. La gracia no es como muchos lo predican por ahí. Vive como tú quieras, no importa lo que tú hagas, vas a ser salvo. Y me da mucha pena con muchos hermanos que tienen un corazón sincero, pero están mal informados. Y entonces viven una vida desordenada y entonces ellos ven que su vida no refleja lo que dice la Escritura, en el sentido de que viven continuamente en una vida de desgracia, o como ellos le llaman, prueba. Y yo les voy a decir con toda sinceridad, más del 90% de lo que nosotros llamamos prueba no son pruebas, son consecuencias de nuestras malas acciones. O sea, de las decisiones que tomamos que tienen unas consecuencias, y eso nos alcanza. Comience a corregir las malas decisiones y las malas acciones, y usted va a ver cómo su vida comienza a mejorar. Y se va a dar cuenta que no todo el tiempo es una prueba, que no todo el tiempo estamos siendo perseguidos por el enemigo. Me río porque realmente hay mucha gente que piensa que ellos son los únicos que existen en el mundo, que el enemigo siempre está detrás de ellos. Es solamente un comentario. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que nosotros recibimos es la acción, o sea, la consecuencia de una inacción nuestra a un mandamiento. O sea, nosotros nos olvidamos de X o Y mandamiento que el Eterno ordenó y nos instruyó en él, y usted lo echa a un lado, y su vida va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y usted dice, ¿pero qué me pasa? Señor, ayúdame. Comience a corregir su estilo de vida, comience a obedecer lo que dice el Eterno, y su vida no será toda una prueba. Créame, va a haber muchos momentos de bendición, va a haber dificultades y va a haber pruebas. Pero no todo el tiempo vamos a estar en una prueba. Si usted todo el tiempo está en una prueba, no se está cumpliendo una parte de la Escritura que dice, si tú cumples conmigo hoy,
Y con lo que yo te ordeno, o lo que el Eterno te ordena hoy, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad. Serás bendito al sentarte y serás bendito al levantarte. Tus hijos serán benditos. Pero para eso hay que leer y saber lo que Él exige de nosotros y cumplirlo. Shalom, que el Señor les continúe bendiciendo, bendiga a su familia de una manera en especial. Bendiga, ¿verdad? A cada uno de ustedes, que el Señor los prospere, los ayude, los ilumine, que sea de alguna manera, ¿verdad? El Señor engrandeciéndose en cada uno de ustedes. Recuerde estos videos, ¿verdad? Yo los tengo en el canal de YouTube. Se llama En Busca de la Verdad. Y usted puede darle like. Si usted recibe bendición a través de estos videos, puede darle like y compartirlo. Una vez que usted los va compartiendo, pues el mismo canal se encarga de hacerle las promociones requeridas, ¿verdad? Si usted desea, si ha sido de bendición a su vida, si ha aportado aunque sea un granito de arena, ¿verdad? A ayudar a entender lo que, ¿verdad?, está escrito en las Sagradas Escrituras, pues compártalo y que sea de bendición a otras personas, porque yo sé que es difícil hacer unos cambios. Por cuánto tiempo quizá uno está creyendo de una forma. Inclusive eso, como dije antes, esos predicadores que son de mucha elocuencia tienen un montón de seguidores, muchísimos seguidores, y muchos creen ciegamente en esas personas, y no necesariamente esas personas están en lo correcto. Eso es bien importante saberlo. Lo que está correcto es lo que dice la Torá, los escritos y los profetas. Y en base a eso es que usted debe de vivir. Si algún ángel del cielo o anunciare otro evangelio, sea anatema. No hay otro. Ya está ahí en la escritura. Si algún concilio le anuncia otro evangelio del que usted lee en la escritura, no es del Eterno. Shalom, que el Señor les continúe bendiciendo, que el Ruach HaKodesh nos guíe siempre. Hasta la próxima.